Muy bien, en esta ocasión estamos dando inicio a un nuevo trimestre. Damos muchísimas gracias a nuestro Dios porque en su infinito amor y su misericordia a todos nosotros nos está permitiendo vivir. Y no solamente vivir, sino tener el acceso, la posibilidad para iniciar un nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática. Este trimestre vamos a estudiar juntos un tema que el autor le ha llamado la misión de Dios, mi misión. Y desde allí ya nos está lanzando un mensaje muy, pero muy importante. Así que estoy completamente seguro de que este trimestre va a ser una bendición completa para la iglesia. Y me atrevo a pronosticar que cuando en el transcurso que vayamos avanzando en este trimestre, vamos a ser sorprendidos por la obra del Espíritu Santo, porque sí creo que este trimestre habrá crecimiento y los que hayan de ser salvos se van a unir a la iglesia en estos tiempos. Así que la temática nos va a presentar quién es el autor de la misión y cómo el autor de la misión, el dueño, invita a la iglesia para que colaboremos. Pero bueno, vamos a ir sistemáticamente de acuerdo al programa que tenemos para esta ocasión. Hemos invitado al pastor Otoniel López. Pastor Otoniel López, muchas gracias por estar con nosotros. Como ya es bien conocido por todos nosotros, él es el secretario de nuestra unión en el territorio del sureste de México. Y lo hemos invitado justamente para que él nos dé la primera cláusula de recomendación que la iglesia en el sureste de México ha recomendado y ha votado, y él como la autoridad para comunicar las decisiones de la iglesia, lo hemos invitado para que esté con nosotros. Pastor Otoniel, bienvenido y por favor, coméntenos por favor. Gracias y saludos a todos nuestros líderes de grupos pequeños en toda la Unión Mexicana del Sureste, y estamos felices porque la iglesia siempre tiene buenos recursos. Y antes de dar lo que el pastor nos mencionaba, quiero hacer una remembranza de lo que ha pasado en nuestra Unión Mexicana del Sureste, porque ustedes van a ver en su momento nuevas personas que están con nosotros, y una de ellas, por supuesto, es el pastor Felipe Domínguez, quien en el Congreso Quinquenal del mes de agosto, él fue nombrado como el director de Ministerios Personales, Escuela Sabática, Comunicación y nuestro evangelista de la Unión. Así que, apreciada iglesia, vamos a estar viendo con frecuencia a nuestro líder en esta área, al pastor Felipe Domínguez. Y pastor, queremos decirle bienvenido y queremos que nuestro Dios lo utilice de manera poderosa en estas áreas tan importantes, tan vitales para nuestra iglesia. Porque usted sabe, pastor Felipe, que la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Y para que el corazón de la iglesia pueda latir bien, tiene que estar funcionando en óptimas condiciones. Por eso es importante que siempre tengamos los recursos a la mano. Y es también de recordar a nuestros apreciados líderes y directores de escuela sabática que nuestro programa de escuela sabática, pastor Felipe, ¿a qué hora debe de iniciar nuestro programa de escuela sabática? Muy bien, a las 9 en punto de la mañana, de acuerdo al programa oficial de la escuela sabática en el territorio de la Unión Mexicana del Sureste. Muy bien, a las 9 de la mañana, hermanos, líderes y directores de escuela sabática, tenemos que estar ya iniciando nuestro programa de escuela sabática. Claro, antes nosotros tenemos la bendición que estamos con el devocional. En algunas iglesias empiezan a las 8 de la mañana, otros a las 8:30 y tienen un bando de oración, y a las 9 en punto ya estamos con el programa de escuela sabática. Y dentro del programa de escuela sabática, mis apreciados hermanos, tenemos un momento importante que es el que compartimos con los grupos pequeños. Y allí con los grupos pequeños tenemos el líder que se levanta cuando ya toda la primera parte de la escuela sabática ha terminado. El director dice, bueno, ahora tenemos el momento de los líderes de escuelas, de los líderes de grupos pequeños. Y allí el líder de los grupos pequeños toma su tarjeta, la tarjeta de la escuela sabática, hace el pase de lista,
hace todo el conteo de lo que sucedió durante esa semana, los estudios bíblicos, las campañas de barrio, si hubo reunión de comunión, toda esa parte se toma el tiempo. Y también es importante que allí tomemos el tiempo para saludarnos como miembros de iglesia, darnos una bienvenida fraterna y empezar a tener esa convivencia con nuestro grupo pequeño. Y cuando llega el momento especial de lo que tiene que ver el repaso de la lección, Pastor Felipe, que queremos recordar a nuestros líderes que es un repaso. No podemos estar estudiando día con día. Algunos quisieran estar estudiando día con día, versículo por versículo, estarlo leyendo, pero pues eso nos haría que el programa del repaso, pues en lugar de que sean 30, 35 minutos, se nos puede alargar hasta 2 horas, 3 hasta horas. 2 horas, 3 horas, porque pues eso lo hacemos nosotros durante la semana. Durante la semana pues estudiamos nuestra lección y tardamos leyendo la versículo a versículo. Pero ahora, mis apreciados líderes, solamente es un repaso. Y en ese repaso usted puede tener la bendición. Como iglesia la pueden hacer, número 1, a través de los grupos pequeños. Y ahí en los grupos pequeños todos participamos de manera direccionada, recordando que no es día a día, sino un repaso. Puede ser en el grupo pequeño. Pero también ahora, Pastor Felipe, los grupos misionales que estuvieron trabajando en nuestra Unión Mexicana del Sureste estuvieron viendo esa parte, las bendiciones del grupo pequeño, pero también la bendición de poder tener un repaso guiado a través de una persona que se ha preparado y tenerla al frente de la iglesia, ¿cierto, pastor? Claro. Frente de la iglesia, tenemos como un moderador que va a hacer que también los miembros puedan participar de alguna manera, ¿no? Bien direccionado. Y puede hacerse el repaso de la lección, lo pueden hacer de manera general en la iglesia. Cada iglesia, de acuerdo a su necesidad, entonces va a visualizar. Hay sábados que tal vez lo puedan tener en grupos pequeños, hay sábados que tal vez por la misma dinámica lo van a hacer a través del repaso de manera general. Cada iglesia podrá tener esa bendición de ver sus necesidades y entonces en base a eso tomar la decisión. Pero no va a ser como a veces lo hemos dicho, no, que tiene que ser solamente a través del grupo pequeño. No, estamos dando ahora la opción, porque ya lo hemos analizado, que puede ser en el grupo pequeño o puede ser a través de un repaso guiado allá en la nave principal, en donde uno de nuestros hermanos, sabemos que todos nos preparamos para la lección, pero uno va a estar coordinando y toda la iglesia participando de manera armoniosa. Y entonces podemos disfrutar de la lección de la escuela sabática cada sábado, Pastor Felipe, cada sábado podemos disfrutarlo. Claro que sí, Pastor Otoniel, muchísimas gracias por informar a la iglesia sobre esta metodología que vamos a implementar. Esta decisión se ha tomado porque en muchos lugares de iglesias locales nos han comentado que la práctica de celebrar el repaso de la lección de la escuela sabática por grupos pequeños no les ha sido funcional, porque pues a veces los hermanos se distraen al estar, aquí hay un líder de grupo pequeño dando el repaso, por acá hay otro, y los distrae el ruido. Entonces, por eso la iglesia está lanzando esta recomendación, hermanos, que en la iglesia local, que no funcione el repaso por medio de los grupos pequeños, pues que opten por la otra opción, que al fin y al cabo para nosotros lo más importante es que el contenido del mensaje quede bien claro en la mente de los miembros de grupos pequeños, de cada uno de los miembros de la iglesia. Así que, Pastor Otoniel, nos da muchísimo gusto y le agradecemos su presencia, porque esto es importante para la iglesia. Bien, Dios bendiga a su iglesia grandemente. Muy bien, después de haber participado de la primera parte de este programa Recursos para Líderes, vamos ahora a concentrarnos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos felices porque Dios en su infinito amor nos está permitiendo iniciar un nuevo trimestre que nos va a llevar hasta el fin de año, hasta el querido mes de diciembre. Y eso es un gran motivo de gratitud a Dios porque Él nos está permitiendo llegar hasta un feliz término del año 2023. Pero bien, vamos entonces a orar para pedir la bendición de Dios en el estudio. Nuestro Dios y Padre, te invitamos en esta hora
para que nos acompañes, nos recuerdes lo que hemos estudiado y podamos cumplir con el propósito de este estudio. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema general que estamos estudiando, prácticamente que estamos iniciando hoy, es la misión de Dios, mi misión. Así que durante este trimestre ese va a ser el tema general. Pero para esta semana en particular, el tema se llama la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y a partir de aquí quiero comenzar a dar las recomendaciones para la instrucción de cómo realicé el bosquejo para esta semana. Tenemos un tema general. Allí está, la misión de Dios en favor de nosotros. ¿Qué hice? Yo subdividí toda la lección en 3 subtítulos. Número 1, la iniciativa divina. Número 2, Dios confirma su permanencia. Y número 3, el Dios que logra su propósito. Si ustedes van a su folleto de la lección de escuela sabática, no van a encontrar esos 3 subtítulos. No aparecen. Y este es mi primer consejo. En el afán de que usted no pierda el objetivo de la enseñanza, si hay otros subtítulos que no se le acomodan a usted, busque usted un subtítulo que le conecte con la enseñanza. Porque si usted va al folleto de la lección de escuela sabática, se va a dar cuenta que el domingo el subtítulo dice, el Dios que nos tiende la mano. Y ese fue el subtítulo que al autor lo conectó con el mensaje. En la parte del lunes podemos encontrar el subtítulo que dice, el Dios que anhela estar con nosotros. Este es el subtítulo que al autor lo conecta, pero no a mí. Y yo tomé la decisión de colocar estos 3 subtítulos. Y en base a estos 3 temas, entonces yo voy a dar mi bosquejo sin perder el objetivo de la lección. Por ejemplo, ahí está, la iniciativa divina es el subtítulo número 1. Y en la iniciativa divina, yo entonces puedo comprender perfectamente bien el contenido de la lección de la introducción del sábado y del domingo, donde se presenta a Dios en el libro de Génesis como un Dios absoluto, como un Dios autónomo, como un Dios creativo, como un Dios todopoderoso, que tiene la creatividad de darle forma a la tierra, de crear la flora y la fauna, de colocar a los árboles donde a él le gustó, para dividir los mares de los lagos y también para colocar a los astros en el cielo. Cuando todo estaba avanzado y casi terminado, entonces en el 6º día él crea al hombre. Y cuando abre sus ojos, le dice, mira a tu izquierda, a tu derecha, a diestra y a siniestra. Y todo lo que vio era bueno en gran manera. Y Dios le entregó a Adán y a Eva un mundo perfecto. Y le dijo, el propósito que yo tengo con ustedes es que vivamos en perfecta conexión el uno con el otro, donde se resalte uno de mis atributos más preciados, que es el amor. Y no solo que vivan en una atmósfera de amor, sino que también ustedes sean libres, completamente libres para elegir su camino. Yo no quiero robots, yo no quiero máquinas, yo quiero que ustedes usen su libertad en un ambiente de amor, ¿sí? Y entonces, como ustedes pueden ver, allí está el subtítulo, la iniciativa divina de crear, de propiciar un ambiente específico. Pero nosotros en el inciso B podemos identificar que ese plan y ese propósito original que Dios tiene, pues de alguna manera fue estropeado, fue cambiado. Aunque debo de enfatizar que cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo, según Génesis 2, 16 y 17, les dijo, pueden comer de todos los árboles que ven aquí frutales, excepto este árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les advirtió qué sucedería con ellos. Por desgracia, nosotros sabemos el fin de esta historia de la decisión de Eva y de Adán. Y nosotros podemos entrar al inciso C, que lo llamamos naturaleza misionera de Dios, donde allí se presenta que a pesar de que ya el hombre había desobedecido a Dios,
Dios, por su iniciativa y por su naturaleza misionera, le habla al hombre. Y en Génesis capítulo 3, versículo 9, el texto que hemos usado para memorizar, por supuesto así sintetizado, dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa pregunta tiene una connotación hasta nuestros tiempos. Y Dios abordó esencialmente dos cuestiones en su pregunta que le hizo a Adán. La número uno era manifestar su naturaleza misionera. O sea, no solamente iba a estar con ellos cuando eran perfectos, cuando vivían en obediencia, sino que ahora que habían desobedecido, que estaban completamente en crisis y necesitados, Dios también estuvo allí extendiéndole la mano a cada uno de ellos en momentos de dolor, en momentos de desesperación, en un mundo caído. Porque es Dios el que tiene la iniciativa y su naturaleza consiste en salvar precisamente al hombre que Él creó. De allí, entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy ahora abordando el subtítulo número 2. Dios confirma su permanencia. Y en el afán de salvar al hombre, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: mira, sal de Ur de los Caldeos y quiero hacer un pacto contigo, y no solamente contigo, sino con tu descendencia después de ti y en sus generaciones. Y allí vemos que el pacto que Dios le propone a Adán es un pacto donde Dios dice: quiero ser tu Dios y quiero estar contigo. Y en fin, cuando ya Abraham no vive, ahora ese pacto se manifiesta con su descendencia, porque allí está la historia de Isaac, cuando también en Génesis capítulo 26, versículo 3, le dice: estaré contigo. Y así sucesivamente vemos que Dios confirma su permanencia y Dios es fiel a sus promesas, porque nosotros recordamos la historia de José. ¿Se acuerdan cuando fue vendido como esclavo? Y aún en un lugar extraño, Dios no los abandonó, sino que Dios es fiel a sus promesas. Y dice el texto del versículo 3 del capítulo 39, Jehová estaba con él. Y si nosotros seguimos con todo el repaso de la lección, nos vamos a dar cuenta que después se le aparece a Moisés y le dice: yo también estaré contigo. Ahora, Dios confirma su permanencia, porque no solamente lo hizo a través de los profetas, de la comunicación de los profetas, sino que ahora en el Nuevo Testamento vemos que Dios no se limita solamente a la palabra, sino que Él viene a los hechos. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 20 y 20 se registra la historia de cuando el ángel se le aparece a José y le dice: mira, no vas a abandonar a María, porque ella está esperando y su fruto será el producto del Espíritu Santo. Porque Dios viene para manifestarse ya de manera encarnada, para habitar con su pueblo. Por eso uno de los nombres de Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vemos que en 3 años Dios presentó de forma concreta y continua su deseo de estar con nosotros en naturaleza y en misión. Y por eso el texto de San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios, no en teoría, sino ahora una realidad. Y Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que prácticamente ustedes se están dando cuenta que en estos subtítulos yo estoy alcanzando mi propósito. Esto no es un repaso de la lección, por eso voy solamente dándole lo más resaltante, para que cuando ustedes este sábado 7 se presenten frente a su grupo, ustedes ya lleven la lección de manera resumida, pero que alcancen el propósito. Por ejemplo, el subtítulo número 3 dice: el Dios que logra su propósito. Un plan que Él presentó en el Génesis y que en el determinado transcurrir del tiempo se vio estropeado. Pero aquí, ese mismo Dios que aparece en Génesis, ahora aparece en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y la palabra del Señor dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El plan que Dios tenía en el Edén
ahora en el Apocalipsis lo está cumpliendo, de la redención del hombre, de volverlo a un lugar donde haya completa paz, completa felicidad, donde haya armonía, donde ya no haya dolor, donde ya no haya sufrimiento, sino que puedan vivir eternamente, y donde la promesa dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así que bendito Dios, que es fiel a sus promesas, que cumple todo lo que ha prometido. Y finalmente, la restauración del hombre es completa. Aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Qué tremendo privilegio formar parte de esa realidad. Pero ahora, queridos líderes de grupos pequeños, y esta es una parte muy fundamental, porque en la introducción de la escuela sabática hay una parte que se enfatiza y que se llama la atención, porque todos los jueves de todas las semanas habrá una parte para desafiar a los miembros de la iglesia, y a mí me corresponde desafiarte a ti, líder de grupo pequeño, a ti, director de escuela sabática, a ti, director de ministerios personales. Si esta semana ha sido persuasiva en tu corazón y el Espíritu de Dios te ha tocado y te has dado cuenta que la misión evangelizadora no comenzó con Abraham, no comenzó con los patriarcas, sino que es una iniciativa que está en la mente de Dios, que está en el corazón de Dios. Es más, la sierva de Dios dice que todos los concilios que existen en el cielo, y cuando Dios convoca a los moradores del cielo, están enfocados hacia la salvación del hombre. ¡Qué bendición! Que el cielo desbordó todo su poder, todo lo que tiene para redimir al pecador, para redimirte a ti, para redimirme a mí. Entonces quiero motivarte en el nombre del Señor para que durante esta semana puedas comenzar a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Esta semana, queridos hermanos, será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida, y no solamente en tu vida, sino cuando tú veas las transformaciones, el impacto que Dios, que la palabra de Dios hace en las demás personas, tú vas a decir, verdaderamente Dios existe, Dios es real, por lo que tú has vivido, por lo que tú has experimentado y por lo que tú estás viendo en las demás personas. Así que quiero invitarte para que asumas ese compromiso con Dios y asumas este desafío que el Señor nos está presentando de orar por personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador, de que dediques tiempo para ir a compartir la palabra de nuestro Dios. Por muy difícil que sean las familias, las personas que vamos a buscar, por muy desafiante que sea, quiero terminar con esa promesa que el Señor Jesús hizo en San Mateo 28:20, que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, amigos, líderes de grupos pequeños, podemos vivir con la confianza que así como Dios prometió, Dios cumple. Y si Dios ahora nos ha dicho, estaré con vosotros todos los días, es porque Él lo está cumpliendo. Atrévete por favor a experimentar la presencia de Dios en tu vida y en las demás personas. Estoy seguro que lo vas a sentir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dirija este sábado que vas a estar frente a tu grupo pequeño o frente a toda la iglesia. Quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este bosquejo que hemos presentado. Ojalá, Padre, que haya cumplido las expectativas y pueda ser una herramienta útil para los líderes de la iglesia. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues así nos despedimos de esta ocasión y oramos para que el Señor nos dé vida, nos dé salud y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que Dios te bendiga.